Buen día a todos, gracias por asistir. Ya entregué todo, si no me quieres como... Acá sobra. Bien, está. Ok, gracias. Aprecio mucho y os seremos ejecutivos para irnos a nuestras otras chambas. Señor Perales, aprecio muchísimo su presencia aquí, de veras. En serio, sé que está hasta el chongo de chamba en la oficina, así como que más... ¿No? Hoy y mañana es crucial. Ah, bueno, esto no vamos a poner, pues. Por todo el paquete de iniciativas que tenemos que terminar. Bueno. Estamos ya acostumbrados. Estaré como mascota esperando siempre por eso. Bueno, la idea. Ay, yo estoy dando la bienvenida. No, dale tú, no importa. Yo aquí digo, bienvenidos al Congreso, aquí estamos para apoyarlos en todo. Es un trabajo en conjunto, me encanta que así sea. Claro. O sea, al final de cuentas, como lo hemos platicado muchas veces, nosotros podemos aquí estar en el arrasado de la legislación, pero sin ustedes y con un trabajo junto, pues no va a salir un buen proyecto. Entonces, me hace indispensable y esencial que estamos en la mano. Gracias por estar aquí. Sabes que para todos nosotros, acá el equipo de Seduma, desde el principio, de la primera invitación, estamos como que emocionados de poder, por primera vez creo, estar trabajando de lleno en temas que tienen que ver con mejorar nuestras leyes para hacer cumplir todo el examen. No se queden meses. Bueno, vamos, muchas gracias por recibirnos aquí, por estar con nosotros. Lo que hemos hecho en el transcurso de la primera vez que nos reunimos fue dio muchas horas de trabajo conjunto, básicamente en la torre. El licenciado nos ha acompañado muchas horas allá en la torre y empezamos a revisar temas que le voy a pedir de manera aquí también ejecutiva a Miguel, que ha sido el enlace y la persona responsable de llevar esto en nuestra área, que haga mención específica de las cosas que consideramos importantes se analicen para hacer una evaluación y luego la posibilidad de que se presente. Todo esto en base a poder tener más control de aquello que nos toca a nosotros revisar, autorizar, dictaminar y que finalmente vemos que al final del día no se hace. Y entonces, si no se hace, básicamente tiene que ver porque la ley queda como que nada más en un enunciado y no llega como que a lo que sigue para que funcione como tal. Y posteriormente, después de la presentación de Miguel, ha habido temas que se han ido agregando que creo que más falta de experiencia que de tiempo no hemos querido abordarlos de manera profunda, pero que ya los tocamos y que bueno, tendrá que ver con un trabajo adicional a la revisión del documento que hoy empecemos a leer. Así que, Miguel, tú tienes como que 15 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien lo menciona el arquitecto, de hecho con la llegada del nuevo gobierno, creo que fue una de las preocupaciones del secretario el poder hacer algunos ajustes a la ley para el desarrollo urbano del Estado, al margen de que se dio la Ley General de Asentamientos Humanos y que bueno, motivó todo esto que ahorita está en proyecto de reformas que tenemos para que se analice. Creo que ha sido un buen trabajo que desarrollamos en coordinación con el área de estudios legislativos y que empezamos a verlo en su momento, y que bueno, hoy al final del día estamos entregando un documento para su análisis, su estudio y considero que en términos generales es un proyecto que finalmente determinará tanto el Congreso como la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado los términos finales en que podrá quedar este documento, en coordinación también con el área aquí de desarrollo urbano del puerto, de la comisión, con el diputado Carlos Germán de Anda. Para, cuando menos mencionar algunas de las cosas que importantes incluye este documento, y repito, al margen de que está todavía sin hacer los ajustes correspondientes a las numeraciones y
cosas que vimos viendo con el licenciado Barneros en su momento para conformarlo en estos términos. Pues hay figuras muy fundamentales que se están creando, como es el diseño universal de fraccionamientos con accesibilidad general y la inclusión de la mujer también en muchos aspectos que involucra la ley. Por otro lado, a lo mejor lo voy a decir sin un orden general específico, pero al menos cuando menos para que sirva de algún parámetro lo que traemos, consideramos que era prudente ingresar a esta reforma de ley la cuestión que no se tenía en muchos ayuntamientos, que refiere básicamente a lo que son las licencias de funcionamiento, ¿verdad? Una cosa es el uso de suelo, otra cosa es el uso de la construcción, y la licencia de funcionamiento pues es básicamente la que valida todos aquellos establecimientos para que puedan entrar en operación, ¿verdad? Entonces es algo que se está adicionando aquí a la ley como nuevo, en el sentido en que tiene que ser para obras especiales en coordinación el ayuntamiento y el gobierno del estado, quienes puedan validar realmente que las instalaciones de una edificación son aptas para entrar en funcionamiento, ¿verdad? Trátese de centros comerciales, de cines, teatros, estadios, obras relevantes tipo A, como se establece el reglamento de construcciones. Aquí también se está creando una nueva figura que a veces los ayuntamientos, por la misma dinámica que traen en periodos tan cortos de gobierno, no les da el margen a poder tener personal calificado para determinar algunas obras específicas que haya que hacer, y sobre todo de su vigilancia y para la expedición de las licencias de construcción. Aquí se está también estableciendo un dictamen urbano significativo o regional. En la Secretaría será quien emita y en coordinación también con el Ayuntamiento la procedencia de este tipo de obras, y me refiero a obras grandes que vienen identificadas también aquí, las tipo A, las que establece el reglamento de construcciones también, que son obras como hospitales, escuelas, todas aquellas construcciones que a veces los ayuntamientos de repente por omisión o por la misma inercia que traen de trabajo, pues a veces dan las licencias de construcción, los permisos del uso de la construcción para el hecho de guarderías también, que también de repente han generado un cierto problema en el estado, por lo que refiere a la movilidad urbana también, ¿verdad? Entonces, con esto sería previa una licencia de construcción que emitiera el ayuntamiento, el que se contara con un dictamen de impacto significativo urbano regional, dependiendo. ¿Y por qué regional? Porque va también enfocado a obras específicas que tienen que ver con una región. Algún sector comercial, algunos parques eólicos que de repente se han estado generando últimamente en el estado y que, bueno, traen un beneficio a alguna región en específico. Y hablando de movilidad, que es un capítulo aparte, que es nuevo también, ya dimensionado, traemos ciertas reformas que se han hecho a todas las vialidades que anteriormente tenían contemplado un cierto parámetro para contar con este tema de movilidad. Ahora las dimensiones han cambiado, se ha redistribuido de una mejor forma en que pueda haber cabida para un sentido de circulación, para doble sentido de circulación, y por ende para la cuestión de los fraccionamientos, toda la cuestión de movilidad también nos impacta. ¿Por qué? Porque al dimensionar un fraccionamiento nuevo con un proyecto urbano, si vamos a trabajar con una categoría de vialidades que viene tipificada ahí, pues obviamente van a cambiar las condiciones de un área de donación que se dejaba a los ayuntamientos, ¿verdad? Si antes pedíamos el 15%, ahora se van a pedir otros porcentajes diferentes, porque traemos calles de 15.50 y traemos calles de 13.50 en un solo sentido. Se cambió la distribución también de las distancias para las vialidades primarias, se movieron de 3.000 metros a 2.000 metros, y bueno, se está considerando entre ellas parte de lo que es la movilidad, lo que es dentro de los servicios urbanos, lo que es dejar ciclovía. Entonces, si queremos una ciudad que vaya creciendo sustentable de muchas formas, tenemos que ir dejando o sembrando al menos la guía de lo que nos pueda servir a nosotros para ir implementando este tipo de movilidad urbana que a lo mejor en un futuro pueda darse. Entonces, son una de las condiciones que también nos establece esta nueva ley. Esta nueva ley también, en el apartado de fraccionamientos, ve ahora lo que se conoce como los fraccionamientos multifamiliares, que son multifamiliares verticales, horizontales o mixtos, como lo quieran llamar.
Aquí se tipifica para las áreas de donación ya un área específica que contempla para cada vivienda. Aquí no nos vamos a ir a porcentajes, sino nos vamos a ir a área de donación por vivienda. Entonces, y en los mismos parámetros que establece la proporción para lo que son las áreas de donación. Dentro de esas donaciones que tiene todo fraccionador obligado está la condición, ahora en un apartado de sanciones, porque se dejaban muchas cosas entre el aire, ahora aparece la condición de que las áreas de escrituración tendrán que hacerse de manera inmediata al ayuntamiento, al paso de la inscripción en el sistema estatal y la inscripción correspondiente en el Instituto Registral y Catastral, y ahora existe una sanción tipificada, porque muchos fraccionamientos nos hemos dado cuenta que al paso de 10, 15, 20 años aún presentan deficiencias de escrituración sobre algunas áreas de los mismos, ¿verdad? Entonces, la obligación es poder hacer que los desarrolladores cumplan cabalmente con esa obligación que por ley les corresponde, pero que por obligación a veces la van dejando ahí en el tiempo, ¿verdad? Establece un apartado también que se llama transferencia de potencialidades, pero transferencia de potencialidades, cuando tengan la oportunidad de poderlo analizar, es un tema complejo en sí, porque a pesar de que está habiendo la posibilidad de transferencia de potencialidades, no es otra cosa más que utilizar los espacios no construidos de algunas edificaciones para esos espacios ser transferidos a edificaciones que quieren crecer verticalmente, pero no en todos los casos aplica. Digo, verificando en otras partes como la Ciudad de México utiliza básicamente transferencia de potencialidades para lo que son todas aquellas edificaciones de centro histórico. Aquellas edificaciones ya no pueden crecer y no tienen ninguna modalidad de seguir rehabilitando sus espacios de manera que sigan creando más metros cuadrados de construcción. Entonces, para esto se tiene que crear un fideicomiso. El fideicomiso tiene que ser antes a lo que sería la entrada en vigor de esta ley, porque obviamente tendría que entrar con una cierta instrumentación este fideicomiso, sobre todo de operación, ¿verdad? Entonces, es un tema que requiere también, entre otras cosas, al menos como, les repito, como lo maneja la Ciudad de México, que estuve también en contacto con gente de la Ciudad de México checando este tema, maneja también un profesionista que es una de las, digamos, por así decirlo, entre comillas, la persona que tendría que hacer ese tipo de evaluaciones como si fuera un perito evaluador. Y para eso, digo, había que establecer también la figura de este tipo y en qué términos se nos podría dar. Entonces, es un procedimiento, sí, no complejo, pero sí que requiere una especial atención, ¿verdad?, para su revisión y ver si realmente se sujeta a lo que también la instrumentación de gobierno quiere aplicar para esta ley de desarrollo urbano. Voy a hacer un paréntesis aquí. Esta en particular tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y con la regeneración de las ciudades y con el replanteamiento de las ciudades. No es como que una ocurrencia de que nada más vamos a agarrar los derechos que tiene esta propiedad, que solo tiene 2 pisos, y si tenía 6, pues esos 4 se los vamos a pasar a otra. No nada más es eso, tiene realmente que ver con un sentido de replanteamiento de las ciudades y que tiene que estar pegado al tema de movilidad, que ha sido tan lesivo a aquellas ciudades que han crecido exponencialmente y que los centros de trabajo quedan diametralmente opuestos. En fin, es todo un concepto potencializar perdón. Sí, de hecho, transferencia de potencialidades refiere básicamente para las ciudades compactas, ¿verdad?, aquellas ciudades que ya no tienen oportunidad de seguir creciendo, ¿verdad? Tampico es una de ellas, ya no hay espacios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, pues aplica el reciclamiento urbano. Para el reciclamiento urbano, Tampico tiene una serie de edificios que pueden dotar de esos espacios de acuerdo a los programas de ordenamiento. Si ese edificio histórico nos permitía dentro del programa tener una edificación de 6 niveles, pero nada más ocupa 1 y no va a crecer porque sabemos que no se va a intervenir en ese edificio, se tiene una bolsa de suelo en construcción
para que el gobierno diga tengo 5 niveles, ¿a quién le interesa comparar estos 5 niveles? Pero en ciertas áreas específicas que son básicamente para otorgar este tipo de beneficios, no es en cualquier parte de la ciudad. También sería una cosa que sería prudente aclarar porque tiene que ser en ciertos espacios específicamente. Y bueno, dentro de lo que corresponde a el capítulo de sanciones, pues incluye algunas adiciones respecto sobre todo a lo que son las obligaciones de los fraccionamientos y la propia violación a la ley. ¿Y a qué refiere a fraccionamientos? Bueno, como les comentaba, la entrega no en tiempo de lo que son las áreas de donación, los porcentajes que corresponden a las obras de urbanización para vicios ocultos, que se pasó de 2 años a 3 años, ¿verdad? Todo ese tipo de sanciones ya están también tipificadas de acuerdo a la ley, incluso la licencia de funcionamiento que también está de acuerdo también con sanciones para la ley. Entonces, considero que al menos es un buen esfuerzo de la Secretaría el haber logrado estas modificaciones para que sea un punto de acuerdo para que lo puedan revisar y que en su caso de resultar procedente, pues igual digo lo que el Ejecutivo ordene finalmente. Y bueno, estamos como quiera abiertos a seguir coordinándonos en la cuestión de algunas dudas del proyecto que tengan. Sí, claro. Dicho lo anterior, ese documento queda, es solo un documento de trabajo, no es una entrega como tal, sino que tiene perfectible por muchos lados. Y bueno, esperaríamos dentro de, no sé, yo me pierdo ahorita qué tanto tiempo tenemos, y me incluyo, perdón, antes de que ocupe llevar esto al siguiente nivel, pues, para que sea una solicitud del gobernador. Pero pues lo que vaya a ocurrir en el Inter, pues estamos como que atentos y disponibles. Al principio mencionaba, esto, okay, puede no estar claro, pero prácticamente la idea es de lo que atacamos, de los conceptos importantes en ordenamiento territorial y crecimiento de las ciudades. Se agregan temas que tienen que ver, uno, con las invasiones y que de alguna manera promovió el concepto de estar creando ahí una procuraduría urbana. Este tema ahorita me voy a permitir pasárselo a Javier Ramírez, que es nuestro jurídico de secretaría y con quien hemos tratado muchas cosas y le ha tocado andar atendiendo 5 invasiones simultáneas entre nosotros. Entonces, como que es todo un tema que tenemos que parar bien secos. Estas 6 cosas las voy a leer a continuación, tienen que ver también con una preocupación y una petición específica del gobernador y ratificada en algunas de las reuniones ahí del gabinete que me han hecho el favor de invitarme, en la que participamos específicamente obras públicas y seguridad. Entonces, de la Procuraduría Urbana, lo comentará Javier, creo que nos detuvimos antes de seguir pensando en pretender crear una nueva entidad robusta, cara, pesada, que pudiera salirse de control en algún momento, por lo que fuera, porque siendo seres humanos somos complicadamente desatendemos nuestros principios con cierta regularidad en base a resultados. Pero creo que lo que hemos pensado en la posibilidad es que el Código Penal pudiera llevar el delito de invasión de un delito no grave a un delito grave y permitirle esta operación a la Procuraduría ya existente que haga su chamba. Y también, Javier, te pediría, se ha hablado de cómo atacar un tema que tiene que ver con los municipios, pero que pudiéramos de alguna otra manera diseñar en términos de ley algo que a los municipios definir en un cierto tiempo, no atacar o considerarse rebasados para atacar o lo que fuera que fuere, pero en un tiempo dado se pudiera
se pudiera atacar el tema, y eso es lo que habla Javier, los desvalidos y lo que eso representa en términos de salud, de seguridad, de imagen urbana, de taca, porque el pretender cobrárselos en el predial, pues hasta donde yo entiendo el predial es hasta 5 años, el sexto pues ya son 5 y el séptimo son 5 y el octavo, en fin, como que se ha pues sí, se ha agotado mucho. Y creo que los alcaldes, al menos en la experiencia que tengo de cuando estaban en administraciones municipales, eligen sus batallas y eligen no entrar en ese tema, creo que les complica y tienen como que otros muy por encima. Yonques. Para los que son de frontera saben que este es un negocio a todas luces raro, visible, para que tiene todas las características también que van con el tema de imagen urbana, de seguridad, de lo que sea, publicidad invasiva. Creo que tenemos muy poco y hay mucho que hacer. Pongo servicios de CFE, Telmex, Cable, algo tenemos que hacer juntos, que no lo hemos dejado de hacer y parecen tendederos de la favela. Es impresionante la suciedad en imagen urbana que tenemos, en donde creo que pudiera ser no muy complicado decir la CFE por aquí, o sabes que te voy a hablar todo por abajo, igual Telmex, igual Cable, y empezar a tener una atmósfera más digna. Y vuelvo a lo mismo, todos, si se realizan de alguna manera, están a uno, a dos o a los 3 ejes principales de este gobierno, que es bienestar, actividad y desarrollo sostenible. Y finalmente en esa lista, realmente creo que podemos producir cosas que han agredido a la sociedad en general, que tienen que ver con respecto a la accesibilidad. Y eso es algo que pienso yo que pudiera, sí, el Estado tener cómo hacer un control a través del cambio de planes, o el pago de planes, porque es un delito que comete como instrumento, como medio el automóvil de un tipo de una persona que lo maneja. Y eso ahí sí creo que sí pudiéramos controlar el tema, y bueno, que también transversal a las mujeres y a las embarazadas y a los ancianos, en fin, etc. Javi, yo te pediría que abundaras en esos temas en los que hemos platicado mucho, pero que no hemos como que iniciado, porque sí pensamos que requerimos la asistencia del instituto y de la guía de ustedes. Es un tema pesado. Simplemente, pero claro, tenemos una pauta. Un momento, con el permiso. Primero, yo preguntaría los plazos, ¿cuándo se tiene que aprobar la ley estatal? Hasta el 28 de noviembre, ¿no? 28 de noviembre, bueno, entonces hay tiempo suficiente. Yo pensé que ya era próximo, como la que tenemos. Entonces, 28 de noviembre hay tiempo para hacer una buena ley. Va a haber mesas de trabajo, supongo, con jurídicos y con desarrolladores, con arquitectos, ingenieros, etc. Pero un tema aquí importante es el municipio, porque tanto el municipio como el Estado tiene facultades concurrentes en el desarrollo urbano, pues en deriva de los asentamientos humanos y de la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, yo creo que aquí ni los municipios ni los gobiernos estatales han hecho correctamente la tarea, porque ha habido mucho descuido, abandono de funciones. Eso provoca un enfrentamiento con la sociedad, porque muchas veces afecta los intereses de particulares o de empresas, y esto va minando políticamente, ¿no?, al gobernante. Entonces se cuidan mucho. Pero simplemente los permisos de uso de suelo, que no hay un control. Se dan licencias de construcción en lugares que no debe estar esa. Ay, mamacita. Perdón que me haya adelantado, pero para mí es un tema muy complicado. Perdón. Y hasta ahí le voy a dejar ahora sí que cambiar. No, a ver, es complicado
porque tiene elementos políticos y tiene elementos de desarrollo urbano que para mí son de capital importancia. El estado de Tamaulipas no tiene tan buena imagen en desarrollos urbanos. Las ciudades son feas. Victoria más o menos, pero se está volviendo una ciudad fea también y sucia. Entonces, no hay, bueno, así, ahí lo dejo, ¿no? Pero sí creo que hay una gran tarea de los municipios y del gobierno del estado para limpiar todo esto. Pero es un problema muy Seguimos con el maestro Morales. En el aspecto, por ejemplo, en Reynosa, que nos ha tocado emprender diversas acciones operativas, nos ocupamos con, como lo dice, las competencias municipales, estatales. Ahí habría que en un momento coordinarlo bien para definir realmente hasta dónde llegan las facultades del Estado, de los municipios, por ejemplo, en materia de publicidad. Supongamos que empresas no establecidas instalan los anuncios en imágenes de orillas de los canales, sin autorización de la CNA. Así es, correcto. Entonces, empresas que no están establecidas, particulares, pues platicábamos de manera así privada con el arquitecto Villaseñor y todos esos aspectos, de una u otra forma, digo, hay tiempo, como dice el profesor, de adecuarlas a la ley que se quiera emplear, ¿verdad? Sí, porque yo supe que, por ejemplo, en Nuevo León están amparando a los municipios precisamente por la controversia que hay entre las facultades de derecho. Hay que analizar eso antes de... Sí, de limitar la competencia, que es una tarea muy complicada, pero bien complicada. Sobre todo cuando son facultades concurrentes como esta, como la de seguridad pública, como asentamientos humanos, protección civil, como ecología, medio ambiente, todo eso, seguridad, todo eso es de los tres órdenes de gobierno y se complica para delimitar lo que corresponde a cada uno, aunque está definida la competencia en las leyes, pero a veces la interpretación te lleva a conclusiones contradictorias o simplemente autorizar un fraccionamiento urbano, pues, tiene que autorizarlo el municipio y tiene que autorizarlo el Estado, el gobierno del Estado, los dos. Y creo que en este aspecto ha habido un desorden total de las autoridades que no han puesto remedio, no han actuado con energía, pero tiene su costo político, tiene un costo político enorme. Simplemente los yonques, yo veo yonques por todos lados aquí, en calles céntricas. Bueno, hay que ver el plan de desarrollo urbano municipal y estatal en cuanto a cómo va a desarrollarse la ciudad. Por ejemplo, el plan municipal de cada municipio de desarrollo, ahí debe decir el desarrollo urbano y cómo se va a distribuir los usos de suelo. Y no se está cumpliendo. Hacen el plan de desarrollo, hay que ver los planes de desarrollo municipal, porque son aprobados. Entonces es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Pero nomás que no presenté al diputado Carlos, que aparte de que está en la Comisión de Derechos Humanos especialista, Diamante, y fue el que hizo y promovió esta junta entre el legislativo y ejecutivo. No es que va llegando, pero una disculpa, tarde, pero seguro. Gracias. Y aquí, Es que lo agarró la agarró en la calle. No, estaban acá, ¿verdad? De bueno. Sí, pero el tornado sí es. No, platicando aquí con Ramiro es cierto, o sea, a mí me ha tocado, no sé, 3 o 4 veces estar en las comunicaciones del litoral, pero bueno, y es cierto, o sea, es una agresión también por parte de la autoridad. Cuando uno como director no se aplique para hacer cumplir lo que marcan los programas, la mente, la ley, pues la ciudad urbana es una
nadie respeta, nadie pide permiso, nadie saca licencia, nadie saca permiso, ¿no? El funcionario da una licencia, como bien dices, a un sitio que no está autorizado, pero ahí también es parte de la autoridad. Por eso yo soy muy enfático y se decía que, claro, nosotros vamos a hacer los reglamentos porque los municipios, los funcionarios pasan eso, no lo hacen. Pero hay mecanismos para instalar esos que diseñamos nosotros, Estado, dentro de ¿perdón? A través del comité, ¿no? Pero sí tenemos que ser más proactivos nosotros, porque nada me toca la experiencia de ver que los funcionarios van o a fiscalizar o a ver qué se llevan. Los he visto en varios municipios, no tengo un muladero, y nada más, no tiene una vocación real para poder hacer su trabajo, desarrollarlo correctamente. Por eso que me impactó cuando les digo, vamos a ayudar a las naciones, los reglamentos, una propuesta base, que ya de ahí se arranca, como los reglamentos, pero de reconstrucción de funcionamiento. Ningún municipio lo tiene, ya que el gobernador entregue ese a cada municipio, que es el documento base, no que apliquen eso, que de ahí arranquen ya para poder tener una normatividad más completa en cada municipio. Porque yo no le doy a decir de la vocación en el área de Código Urbano. Bueno, pero lo que requerimos es la guía jurídica para, nosotros a lo mejor podemos proponer, pero nos salimos del ámbito de lo que es posible o no, o cómo hacerlo posible. ¿Cómo hacerlo posible? Porque volvemos a la competencia. Y, por ejemplo, yo no sé si este resumen, repito, está mal dicho, es una entrega, es una presencia para ser revisada y seguir interactuando. Yo no sé si faltándonos la ley de vivienda, la de fraccionamientos, los reglamentos, se tuviera que poner en transitorios en esta ley su proceso de revisión, porque seguramente vamos eso, y más si le vamos a agregar esos temitas de aquí, ¿verdad? Yo pienso que algunos temas pudieran quedar, está bien dicho, sí, queden transitorios. Depende de qué es lo que se quiera. Porque el transitorio tiene una vigencia temporal. Nada más. Si se da la situación prevista, se extingue. La idea es para dar tiempo que por la premura que hay de tantas cosas estaba. Lo que sea para cierto plazo, cumplimiento de determinadas situaciones a cierto plazo se pone en un transitorio. Pero es temporal, vencido el plazo, pues ya deja de tener razón, deja de ser vigente el transitorio. Bueno, sería, y a lo mejor es algo que no se pueda para noviembre, pero que se pueda para el 18 o 19, o no sé si sean 2 o 3 años el tiempo de la transitoriedad. Bueno, primero yo creo que tenemos que estudiar el documento. Eso yo entiendo que es un proyecto de iniciativa que deriva de la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, los estados tienen que emitir su propia ley sin salirse de las facultades o de las atribuciones que ya fijó la Ley General de Asentamientos. O sea, que se tiene que respetar eso. Porque precisamente una ley general distribuye competencias entre federación, estados y municipios. No siempre entre municipios, pero en este caso sí. Pero primero yo creo que hay que leer el documento, ¿verdad? Y su implementación, pues desde luego, ¿verdad? Es lo más importante. Pues nosotros estamos en la mejor disposición de estudiarlo. El área mía, aquí junto con la Universidad de Yadira, lo estudiaríamos y ya daríamos nuestro punto de vista, nada más en cuanto al aspecto de técnica legislativa y en cuanto al aspecto de que se cumpla la ley general, que no se salga de esos lineamientos, ¿no? Y nada más, y luego ya volver a reunirnos para ir afinando el documento.
Pero yo entiendo que hay una ley modelo de asentamiento o de desarrollo. No sé si tomarlo en cuenta otra para presentarlo o todavía no es iniciativa. No, No, es como es un estudio. un Ah, documento ok. dándolo más adelantado. Ah, ok. Y le platicaba al arquitecto que hasta ahorita no hay ningún estado que la haya promovido. Guanajuato es el que está un poquito más avanzado, pero tampoco se ha atrevido todavía a presentar la iniciativa como tal. Sí, pues oportunidad. Sí, el DF O sea, que tampoco, no hay- el DF tampoco. De ese, sí, no. Pero es el miedo porque no sabe en realidad cómo desarrollar Sí. De hecho, nos estaban proponiendo, no sé si hacía falta, a una maestra que se llama Sara Torrenson, no sé si la conocen. Sí, que participó y sabe del tema que también sí está con ganas de venir. Para también ayudarnos en todo estas. El siguiente punto es como para, más que acuerdos, es como para calendario. Digo que creo que pudiera ser bueno tenerlo ahí a la mano, que tal día nos fuéramos a reunir, sí, brincando obviamente los temas complicados que se trae su área. Sí, pero podemos reunirnos una vez a la semana. Sensacional. Claro. Bueno, aquí En donde digan. Usted iba a decir algo acerca de la Sí. Procuraduría, ¿no? Javier. Sí, no, sí, sí. Lo que pasa es de que de inicio yo les comentaba a los compañeros, traían la iniciativa de poner una Procuraduría ambiental, pero digo que sería de una u otra forma costoso para el gobierno del Estado y mejor trabajar con material humano y de áreas que contamos la Secretaría de Medio Ambiente, porque por aquí proponen, por ejemplo, proponían una Procuraduría ambiental y luego una Procuraduría urbana y luego hablaban de una Procuraduría de cambio climático. Van a ser tres procuradurías con lo que hay, ¿verdad? Tratar de proponer ideas desde mi punto de vista. Yo comparto porque creo que con las estructuras existentes, tanto del gobierno estatal municipal, se cuenta con las áreas competentes para aplicar la ley. La ley hay que aplicarla con lo que tenemos. Creo que no se requiere una Procuraduría agraria, creo yo. Perdón, urbana. No, la agraria ya existe. Sí, Además, que cuando la ley ya también establece la desarrollo urbano, establece que la Procuraduría debe tener un MP precisamente para delitos urbanos, como lo de saneamiento, pero estaría invadiendo esferas jurisdiccionales respecto a la Procuraduría de Justicia del Estado. Por ejemplo, o sea, la ley establece que ahí la competencia es de la Procuraduría de la Justicia del Estado, el iniciar las carpetas de investigación por delitos que tengan que ver con materia de desarrollo urbano, delitos ambientales, desde mi punto de vista. Sí, platicando con el arquitecto, ahora que me voy a pensar, me decían qué tal si se agravaba el delito de despoblación. De una u otra forma. Y haciendo el estudio comparativo que en el instituto, nos vimos que Baja California Sur tiene en su código penal está muy bien delimitado. A ver si lo checan y a ver qué les parece. Sí, es lo que comentamos también. En un momento dado, a elaborar aquellas hipótesis que encuadren para evitar lo que sucede en Reynosa. Las invasiones a cualquier área, incluyendo a las que pertenecen, que son reservas del gobierno del Estado. Hemos un poquito invadieron un área del centro de ahí de la laguna, o sea, donde está el parque natural. Tuvimos que plantar la querella por constancia a Segunda, tiene la administración de San. Más que nada, tratar de agravar el tipo de. Sí, claro. Aquí se hizo un estudio
operativo y la verdad que el de Baja California Sur está bastante interesante, está muy bien delimitado. Hay que verlo. Sí. Y si quieres se lo paso. Sí, sí, claro. Y Gracias. La Procuraduría Urbana surgió así como que de una ocurrencia, ¿no? Tuvimos una reunión y nos dio una charla el licenciado Ballesteros de Jalisco, y es un abogado urbanista, ¿verdad? Y creo que funciona en Jalisco y creo que funciona esa Procuraduría también en Querétaro. Yo, sin embargo, creo que, pues vaya, empezó como una ocurrencia y ya la bajamos a nivel de posibilidades, ¿no? Y creo que sí para todos los demás. Bueno, pues una vez a la semana es un obsequio, No. un obsequio. Pero siempre, ok. Nosotros tenemos que presentar a más tardar mañana un paquete de reformas, de iniciativas, más bien, aquí ante el Congreso, relacionadas con el tema del sistema anticorrupción. Son varias iniciativas de ley y de reforma que, terminando esto, ya tendríamos más tiempo, ¿verdad? Pero si ahorita lo que es esta semana, hoy y mañana, esta semana, y probablemente, y luego viene la implementación, que es algo muy complicado también. Pero no, yo no quiero justificarme, o sea, sí podemos reunirnos una vez a la semana para tratar estos temas, pero que vayamos a aportar, ¿no? O distribuir el trabajo, los temas, porque supongo que primero tenemos que estudiar y luego ya hacer un análisis crítico de lo que es viable y de lo que no es viable. En fin, y volvemos a recuperar. Pero, por ejemplo, sería, digo, el proceso de la información, ¿cómo sería? Pudiera ser que lo que hemos platicado con el área de Javier pudiera como que a la próxima semana presentar, no sé, una idea, o no sé si viene en el otro sentido a través del instituto, una investigación de alguien más que esté como que, bueno, yo a partir de aquí como que no me queda muy claro cuál puede ser el flujo de cómo la información fluye. yo creo que usted lo acepta, usted nos puede ir dirigiendo al equipo. Bueno, Porque como consejería, al final de cuentas, esto es No una... venía por una chamba, No, pero que nos dirija, nosotros hacemos el trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, esta propuesta que realiza, ¿cómo va? ¿Cuántos son de llegar aquí? No. A ver, esto, Carlos, yo trae el trabajo que hemos hecho nada más de la parte estrictamente urbana. Bueno, que todos urbanos. Si fuera de sus temitas que estamos hablando, no están ahorita incluidos, que son así como que recientes. La habitación, Junket, Bueno, pero eso lleva más a detalle en los programas de ordenamiento. Sí, no, sin duda. Es la aplicación municipal que no autoriza un abuso de suelo en algún punto de la ciudad. Pero como propuesta de ley, de acuerdo con lo que hemos explicado, ya está completo. Está completo para pasarse acá a la revisión, ¿sí o no? Lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar en un proyecto, pero hay situaciones que solamente ellos como secretaría, como operativos son los que pueden decirnos. Me imagino que no van a regresar esas cosas que ya están, o sea, los mecanismos y las herramientas que utilizan ustedes como secretaría. Nosotros ya revisamos, y el licenciado Pérez también, lo que es lo que es la técnica legislativa. Y de ahí ya vamos a ver, o sea, como en qué quedó, ¿no? Así es. Y pienso yo que esos temas no detienen la naturaleza de esto. Algunos de esos era lo que preguntaba, que eventualmente pudieran quedar intransitorios, lo que sea. Pero de que es una petición específica de que lo hagamos, es una instrucción. Vaya, que hagamos el ejercicio de revisar cómo echar abajo este tema, cómo controlarlo, cómo ponerlo. ¿Cuántos planes no se han actualizado? ¿Cuántos programas no se han actualizado? Ahorita ninguno ha presentado todavía. ¿Cuáles están trabajando? Prácticamente fronteras y zonas sur. Digo que son los que la ley nos mueve a que estén en el primer año.
después de que entró en vigor. Y luego ya que son los mayores de 100,000 habitantes. Y ya en el siguiente vendrán los demás y luego ya los más pequeños. Pero todos están en proceso, yo creo que están en 3 y 2 de que empiecen a llegar. Pero la elaboración, la actualización. Y que algunos temas de lo que aquí surja eventualmente pueda. También los trae transitorios de la luz. No iba a pagar la actualización. O sea, una calle en vez de gastar 300,000 pesos, prefiere hacer una placita. Acá es por gobierno también para pedir apoyo para el municipio. Para los chiquilines, sí, como no. Sí, Dios, está claro con ellos que de algún lado nos ocupa a nosotros o conjuntamente con. Y pedimos, pero ahí está, claro. Bueno, ¿les parece? Javi, que así es, ¿no? Bueno, yo creo que para preparar algo, tener algo ya más, con más información, más concreto, de otras leyes que hablan sobre esta materia y varios comparativos y las posibles propuestas que podamos hacer para hacer estos proyectos de reforma. Sí sería bueno, no sé, unos 15 días para ir viendo esto, porque sí estamos saturados de trabajo. Ya te guiñaste luego acá con el Rodrigo, ¿eh? No, lo que pasa es que sí, para poder iniciar ya de lleno en esto que ya está, pero tener algo, digamos, propuestas, digamos, ver la ley de desarrollo humano, la ley de vivienda, hay otro el Código de Desarrollo Sustentable que también establece algunas cosas, y otras leyes también que se necesitan ahorita que hablan sobre, digamos, sobre esos temas que están proponiendo, y pues, tener algo más concreto en el sentido de hacer los proyectos. Eso es importante. Primero tenemos que ver con qué legislación contamos. Exactamente. Lo que ya está vigente, para no ir a regular algo que ya está previsto en la ley de desarrollo urbano, en la ley de desarrollo, todas las leyes que tienen que ver con los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Hay que ver con lo que tenemos, porque creo que sí hay documentos de interés importantes que están en vigor. El problema es el incumplimiento. Para no ir a primero ver qué es lo que tenemos, yo diría que en la próxima reunión se tratará el tema de la legislación vigente, de lo que está vigente en este tema de desarrollo urbano, ¿verdad? Y los cambios, y precisar el objeto de la nueva ley de desarrollo urbano que deriva de la Ley General de Asentamientos. O sea, porque si va a haber una nueva ley, es porque va a crear una normatividad distinta a la que ya está vigente y que hay una justificación para ello. Y cubrir las posibles lagunas que pueden tener esas leyes. Sí. Trato de hacerla pues, más completa en el sentido de los temas que estamos viendo. Entonces, si vamos a proponer así y si ya está legislado, podría haber. Es lo que yo digo, por eso que yo creo primero un diagnóstico de la normatividad vigente. ¿Qué es lo que tenemos? Y luego ver, estudiar la Ley General de Asentamientos Humanos y lo que le queda a los estados conforme a esa ley, lo que les corresponde en los estados.
Porque yo también entiendo que eso, si ya se aprobó una nueva ley general de asentamientos, es porque tiene una normatividad acorde a los tiempos modernos. ¿Verdad? Porque este problema de los asentamientos, yo recuerdo desde 1976, se generó una legislación que empezó con la reforma de la Constitución. Por primera vez se estableció la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos humanos desde 1976. Allá en tiempos de López Portillo, de Echeverría, de Argentina, mucho. Y pues sí ha habido avances importantes, pero yo creo que hay que ver primero el diagnóstico, cómo estamos en cuanto a normatividad y qué es lo que realmente necesitamos. Yo pienso que sí, lo que dice aquí el arquitecto es que vivimos una problemática que a todos agobia en esto de los desarrollos urbanos y que no ha habido soluciones porque no se ha aplicado la ley, creo, o se ha aplicado menos. En fin. Muy durísimo. Pero abogados, 2 semanas más un día, ¿está bien? Para el 6 de junio. Bueno, vamos a poner esa fecha. Para que acaben con la anticorrupción, porque tenemos trabajo en lo que todos. Sí, porque lo otro es ya, se nos acabó ya el tiempo. Se había pensado que se tenía que aprobar esta semana de todo el paquete, ya por el Congreso. Pero todavía falta afinar muchas cosas y luego viene la implementación. La implementación es el nombrar el fiscal anticorrupción, nombrar magistrados, la comisión de selección que va a hacer el Congreso. Son muchas cosas que nos queda prácticamente un mes y medio, porque el 18 de julio vence el plazo para que todos los estados tengan ya la nueva ley. Pero me imagino que la van a sacar antes del 30, que acabe el periodo. Exactamente. Entonces, Termina el 30 de mayo. No, De 30 de junio, junio. perdón. Sí, efectivamente. Tiene que ser. sí, claro. Porque el plazo se vence el 18 de julio claro. en toda la República, a todos los estados. No, sí, y también nosotros estamos en equipos trabajando con el servicio parlamentario y lo demás en preparación de esa ley. Sí, también vamos a estar bastante trabajo. Sí, bastante. Y entonces, No pasa aparte, nada, como quieran. Tenemos que sacar todo. bueno, eso es lo que ahorita Lo nos... importante es lo que Pero bueno, me parece bien el 6 de a mí junio. también. Como me dice el don, nos dice. A ver, ¿cómo están tus qué días? Martes, comisiones y miércoles. Pero martes es, el 6 es martes. ¿Sí? Ajá. ¿Pero en la tarde o en la mañana? Yo creo que Entonces, en la mañana, ¿a qué hora, maestro? yo digo ¿A las 10 como a ahorita? las 10 sí, está bien. 10 a.m. ¿Aquí mismo? Si quieren, vamos a No, separar. aquí estamos ya. Sí, ¿verdad? Estamos muy afinados. ¿Cómo se llama aquí? Sala de... Aquí es Independencia, pues se me hace que vamos a tener que ser aquella porque probablemente ya confusión aquí. En la de al lado. Acá. Sí, es un poquito más pequeño. Acá se llama Revolución. Sala Revolución. Confirmamos como que era. Sí, claro. Sí, porque esta es la que casi siempre utilizamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Aquí en... Pues- ¿Sería una visita o...?